En Nochebuena, mi madre nos echó a mi hijo y a mí del albergue familiar. Tras una llamada furiosa de mi abuela, decidimos regresar de inmediato. Lo que sucedió después de nuestra vuelta dejó a mis padres y a mi hermano totalmente atónitos. Me llamo Ashley. Tengo 30 años y vivo en un pequeño pueblo cerca del Lakeside Lodge. El frío me atravesaba el abrigo como un cuchillo, pero no era nada comparado con la expresión en el rostro de mi madre. Era Nochebuena. El Lakeside Lodge brillaba con una luz dorada. Podía oír risas dentro. Olía a pavo asado y a agujas de pino. Mi hijo de 6 años, Ethan, me apretó fuerte la mano. Estaba tiritando. Solo quería ver a sus primos. Solo quería estar caliente. Di un paso adelante, lista para entrar, pero mi madre no se hizo a un lado. Se quedó justo en el umbral, bloqueando el calor. No parecía feliz de verme. Parecía molesta. Lo siento, Ashley dijo, con voz monótona y lo suficientemente alta para que la gente detrás de ella la oyera. Límite de capacidad estricto este año. Normas del jefe de bomberos. Miré más allá de ella. Vi primos lejanos, vecinos, incluso amigos universitarios de mi hermano Kevin sosteniendo copas de vino. La sala estaba llena. Mamá, hace un frío que pela, susurré. Condujimos 2 horas. No estabas en la lista, interrumpió ella. Vete a casa. Y luego hizo lo impensable. Cerró la pesada puerta de roble justo en mi cara. El cerrojo hizo clic. Me quedé allí en la nieve mirando la madera, sujetando la mano de mi hijo que lloraba. Sin embargo, yo no lloré. Ese fue el momento en que finalmente lo entendí. Yo no era su familia. Solo era una molestia. Finalmente me habían excluido. Pero antes de contarte cómo todo dio un giro, dale like y suscríbete. Deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? Me llamo Ashley. Tengo 30 años. No miré hacia la puerta. No podía. Si miraba hacia atrás, sabía que me derrumbaría, y me negaba a que me vieran llorar. Esta noche no. Nunca más. Bajé los escalones de madera del porche, con cuidado de no resbalar en el hielo. El aire era tan frío que me quemaba los pulmones, pero el fuego dentro de mi pecho era más caliente. Era el fuego de la vergüenza. Era la sensación ardiente de no ser lo suficientemente buena, una sensación que había conocido toda mi vida. Apreté la mano de Ethan. Estaba moqueando, intentando ser valiente, pero podía sentirlo temblar a través de sus mitones. Mami preguntó, su voz pequeña y amortiguada por su bufanda. ¿Hice algo malo? Mi corazón se hizo pedazos. Me detuve allí mismo en la nieve junto a nuestro viejo sedán. Me arrodillé, ignorando el aguanieve que empapaba mis jeans. Lo abracé fuerte, mirándolo a los ojos llenos de lágrimas. No, cariño, dije, mi voz temblaba un poco. No hiciste nada malo. Eres perfecto. Eres el mejor niño del mundo. Entonces, ¿por qué no podemos entrar?, preguntó. La abuela dijo que tenía galletas. Vi el árbol por la ventana. Ellos simplemente tienen demasiada gente, mentí. Es una regla de seguridad, como en la escuela cuando el autobús está lleno. Él asintió, pero vi la duda en sus ojos. Tenía 6 años, pero era inteligente. Sabía que la familia hacía sitio para la familia. Sabía que no se dejaba a la gente fuera en la nieve a menos que no los quisieras. Lo abroché en su asiento de coche en la parte trasera. Subí la calefacción al máximo, haciendo que las rejillas soplaran para calentar sus dedos congelados. Luego me senté en el asiento del conductor, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Miré fijamente las brillantes ventanas del albergue, el albergue de mis padres. Esto no era nuevo. Esa era la parte más triste. Este rechazo no fue una sorpresa. Fue simplemente la versión más ruidosa de una canción que había estado escuchando desde que nací. Yo era la otra hija, la extra, la chica que nació 3 años después de Kevin. Kevin, mi hermano, el chico de oro. Desde que éramos niños, la diferencia era clara.
Kevin era el hijo, y yo solo era una sombra en la pared. Si Kevin sacaba una C en su boletín, mis padres contrataban tutores caros y culpaban al profesor por ser demasiado estricto. Si yo sacaba sobresalientes, simplemente asentían y decían, eso es lo esperado. Recordaba las mañanas de Navidad de hace 20 años. Kevin bajaba las escaleras para encontrar una bicicleta nueva, una consola de videojuegos, una pila de cajas envueltas en papel dorado brillante. Yo encontraba ropa, cosas necesarias, calcetines, un abrigo porque el viejo no me quedaba. Kevin necesita expresarse, decía mamá cuando preguntaba por qué él tenía una guitarra que nunca tocaba y yo no conseguía los materiales de arte que quería. Eres práctica, Ashley. Eres fuerte. No necesitas toda esa parafernalia. Práctica. Esa era su palabra clave para sin importancia. A medida que crecimos, la brecha se hizo más amplia. Kevin era indomable. Chocó 3 coches en el instituto. Mi padre pagó todas las reparaciones, todas las multas, todas las primas de seguro aumentadas. Los chicos son chicos, decía papá, dándole palmadas a Kevin en el hombro. Yo trabajaba. Empecé a ser camarera a los 15 años porque no quería pedirles dinero. Ahorré cada dólar. Me compré mi propio Honda Civic destartalado. Cuando la transmisión se estropeó, papá me dijo, deberías haberlo cuidado mejor, Ashley. La responsabilidad es una lección que necesitas aprender. Me dijo eso a mí, la chica que trabajaba doble turno mientras Kevin estaba de fiesta en Cancún con la tarjeta de crédito de papá. Me dolió. Dios, me dolió. Pero pensé que si solo trabajaba más duro, si simplemente tenía el éxito suficiente, finalmente me verían. Pensé que el éxito era la clave de su amor. Así que, construí una vida. No les pedí ni un centavo para la universidad. Pedí préstamos. Trabajé por las noches. Me gradué con honores. Fundé mi propia empresa de planificación de eventos. Ocasiones de Ashley. La empecé en la mesa de mi cocina con un ordenador portátil y una pila de folletos. La convertí en la empresa de eventos más grande del condado. Gestionaba bodas, galas corporativas, recaudaciones de fondos benéficas. Ganaba buen dinero. Me compré mi propia casa. Crié a Ethan sola después de que su padre se fuera. Hice todo bien. Kevin hizo todo mal. Abandonó la universidad. Empezó negocios que eran simplemente estafas o ideas perezosas que se desmoronaban en un mes. Pedía dinero prestado a mamá y papá constantemente. Decenas de miles de dólares. Inversiones, las llamaban. Eran donaciones a un agujero negro. Pero no importaba. Para ellos, Kevin era el genio en apuros que solo necesitaba una oportunidad. Yo era la hija fría e independiente que no los necesitaba. Pero sí los necesitaba. Necesitaba que me amaran. Cada día festivo, intentaba comprar mi entrada. Llevaba el vino más caro. Le compraba a mamá suéteres de cachemira. Le compraba a papá whisky añejo. Organicé el brunch de Pascua en mi casa y cociné durante 3 días seguidos, haciendo todo desde cero. Venían, comían mi comida, bebían mi vino y pasaban todo el tiempo hablando de Kevin. Kevin está pensando en mudarse a Los Ángeles, decía mamá, con los ojos brillantes. Va a ser productor. Le vamos a ayudar con el alquiler el primer año. Eso es genial, decía yo, forzando una sonrisa mientras recogía sus platos sucios. Acabo de conseguir el contrato para la gala del alcalde. Eso es bueno, cariño. Papá gruñía, sin siquiera levantar la vista. Pásame la sal. Bueno. Eso era todo lo que conseguía. Pero esta noche se suponía que iba a ser diferente. Este año, realmente lo había intentado. Había pasado semanas ayudando a mamá a planificar el menú por teléfono. Me había ofrecido a pagar los arreglos florales para la fiesta de Navidad del albergue. Había enviado cajas de champán como regalo. Pensé que era parte del equipo. Pensé que, finalmente, a los 30 años, me había ganado mi asiento en la mesa. Me miré el vestido. Era un hermoso terciopelo rojo oscuro.
Lo había comprado específicamente para esta noche porque mamá dijo que el rojo se veía festivo. Me había rizado el pelo. Había vestido a Ethan con un pequeño traje con pajarita porque sabía que a papá le gustaban los jóvenes formales. Había hecho todo lo que me pidieron y me habían dejado fuera. Límite de capacidad. La mentira resonó en mi cabeza. Miré el albergue de nuevo. Pude ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Vi a mi prima Emily riendo. Vi al tío David. Vi a gente que ni siquiera era de la familia, vecinos, socios de negocios. No había límite de capacidad. Había mucho espacio. El albergue era enorme. Tenía un salón de baile. Tenía un comedor con capacidad para 50 personas. Había espacio para todos. Para todos excepto para mí. Una lágrima finalmente escapó. Rodó por mi mejilla, caliente y rápida. Me la sequé con rabia. Mami, ¿podemos ir a casa?, preguntó Ethan desde el asiento trasero. Tengo frío. Sí, cariño, susurré. Nos vamos a casa. Tendremos nuestra propia Navidad. Solo tú y yo. Puse el coche en marcha. Mis manos temblaban, pero me obligué a respirar. Salí del aparcamiento, los neumáticos crujiendo en la nieve. Eché un último vistazo a la casa donde crecí. La casa donde pasé 30 años rogando que me vieran. Adiós, le dije a la puerta cerrada. Y lo decía en serio. Había terminado. Había terminado de intentar comprar un amor que no estaba en venta. Había terminado de congelarme en el porche. Me estaba yendo y no iba a volver. El camino desde el albergue era sinuoso y oscuro. Altos pinos bloqueaban la luz de la luna, creando un túnel de sombras. La única luz provenía de mis faros cortando la nieve que caía. El coche estaba en silencio, excepto por el zumbido de la calefacción y el suave sonido de Ethan moqueando en la parte trasera. Mami. Sí, ven. La abuela Eleanor tampoco quería verme. La pregunta me golpeó en el estómago. ¿Abuela Eleanor? La madre de mi padre. Ella era la única que realmente me había visto. Era la que me enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 cuando era niña, susurrándome, compra algo solo para ti, Ashley. Ella fue la que vino a mi graduación universitaria cuando mis padres no pudieron tomarse tiempo libre del trabajo. Pero la abuela Eleanor era vieja ahora. Vivía en la casa de huéspedes detrás del albergue. No tenía mucho que decir sobre lo que hacían mis padres. Asumí que estaba dentro, sentada junto al fuego, probablemente preguntándose dónde estábamos. O tal vez también le habían mentido. Tal vez le dijeron que estaba enferma. Tal vez le dijeron que estaba demasiado ocupada para venir. La abuela Eleanor te quiere mucho, dije, intentando mantener la voz firme. Ella nunca te rechazaría. Esto no fue su decisión. Estaba a unas 5 millas de la carretera, cerca de la rampa de la autopista, cuando mi teléfono zumbó en el portavasos. La pantalla iluminó el coche oscuro. Llamada entrante. Abuela Eleanor. Se me encogió el estómago. Miré el teléfono. Una parte de mí quería dejar que fuera al buzón de voz. No tenía energía para mentirle. No quería oír su decepción si pensaba que me había saltado la fiesta, pero era la abuela. No podía ignorarla. Reduje la velocidad del coche y me detuve en el arcén, manteniendo el motor en marcha. Respiré hondo, me sequé la cara y presioné responder. Hola, abuela, dije, forzando un tono alegre. Feliz Navidad, Ashley, su voz sonó aguda. No vieja y frágil, sino aguda. ¿Dónde estás? Llevo 1 hora buscándote. La fiesta ha comenzado. ¿Dónde está Ethan? Me mordí el labio. La mentira estaba ahí, en la punta de mi lengua. Estoy enferma, abuela. El coche se averió, abuela. Sería tan fácil protegerla de la verdad. Sería tan fácil simplemente desaparecer y dejarles tener su noche perfecta. Pero luego miré por el espejo retrovisor. Vi la carita triste de Ethan en las sombras.
Se estaba secando los ojos. ¿Por qué debería mentir? ¿Por qué debería proteger a las personas que acababan de humillar a mi hijo? Ashley, preguntó la abuela de nuevo. Respóndeme, hija. ¿Vienes? Estuve allí, abuela, dije. Mi voz se quebró. No pude evitarlo. La verdad se derramó como agua rompiendo una presa. Estuve allí hace 10 minutos. ¿Estuviste? Sonó confundida. Entonces, ¿dónde estás ahora? No te vi. Mamá me detuvo en la puerta, dije. Estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. ¿Ella? Ella no nos dejó entrar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado y lleno de estática. ¿Ella qué? La voz de la abuela era muy suave. ¿Peligrosa? Dijo que había un límite de aforo, sollocé. Dijo que no estaba en la lista. Dijo que el jefe de bomberos tenía reglas. Me cerró la puerta en la cara. Abuela, ella nos dejó a Ethan y a mí parados en la nieve. Oí un sonido al otro lado. Sonó como un bastón golpeando el suelo con fuerza. Ella dijo, límite de aforo, repitió la abuela. Sí. ¿Y te envió lejos? Sí. ¿Y Kevin? ¿Kevin está aquí? Vi su coche en el camino de entrada, dije, su nueva camioneta. Ya veo. El tono en la voz de la abuela Eleanor cambió. Ya no era la voz dulce de la abuela que hornea galletas. Era la voz de la mujer que había construido el Lakeside Lodge con sus propias manos hace 40 años. Era la voz de una matriarca. Ashley dijo, ¿dónde estás ahora mismo? Estoy cerca de la autopista, dije. Me voy a casa. No, dijo ella. No lo estás. Abuela, por favor. No puedo volver allí. No puedo enfrentarlos. Es demasiado humillante. Da la vuelta al coche, ordenó. Ahora mismo. Abuela Ashley, escúchame, dijo, y su voz era como el acero. Da la vuelta al coche y regresa a mi casa. No aparques en el aparcamiento de invitados. Acércate directamente a los escalones delanteros. ¿Me oyes? Pero mamá dijo. No me importa lo que dijo tu madre, la abuela espetó. Esta no es su casa. Es mi casa. Es mi albergue. Y me condenarán si mi nieta pasa la Nochebuena en un coche mientras ese parásito de Kevin bebe mi vino. Me quedé atónita. Nunca la había oído hablar de Kevin así. Normalmente mantenía la paz. Normalmente se quedaba callada. Da la vuelta, Ashley dijo, su voz se suavizó un poco. Hazlo por Ethan. Se merece la Navidad. Miré a Ethan por el espejo. Me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Quién es?, susurró. Es la abuela, dije. ¿Está enfadada? Sí, dije, pero no con nosotros. Tomé una respiración profunda. Mis manos temblaban, pero ya no por el frío. Temblaban por la adrenalina. Está bien, abuela, dije. Estoy dando la vuelta. Bien, dijo ella. Estaré esperando en el porche. Mantén tu teléfono encendido. La línea se cortó. Me quedé allí un segundo, escuchando el zumbido del motor. Una extraña sensación me invadió. No era tristeza. Era miedo, sí, pero mezclado con algo más. Anticipación. La abuela Eleanor tramaba algo. Puse el coche en marcha, revisé la carretera y di la vuelta. Los faros barrieron los pinos cubiertos de nieve mientras giraba el coche de regreso hacia el albergue. ¿Vamos a volver?, preguntó Ethan, preocupado. Mami, dijeron que no. La abuela dijo que sí, le dije, pisando el acelerador. Y la abuela es la jefa. El viaje de vuelta se sintió más rápido. Mi corazón latía contra mis costillas como un martillo. Seguía imaginando la cara de mi madre cuando apareciera de nuevo. Estaría furiosa. Haría una escena. Le diría a todo el mundo que estaba colándome en la fiesta.
Pero la abuela me había dicho que viniera. Entré en el largo camino de entrada del Lakeside Lodge. Había coches aparcados por todas partes. BMW S, Mercedes, SV Versus. Parecía que todo el pueblo estaba aquí. Navegué por el aparcamiento, pasando por el lugar donde había aparcado antes. Conduje directamente hasta la entrada principal, justo como la abuela había ordenado. Y allí estaba ella. La abuela Eleanor estaba de pie en el porche delantero. No llevaba abrigo. Llevaba su vestido de noche de terciopelo, apoyándose en su bastón, erguida contra el viento. Parecía un general inspeccionando a las tropas. Cuando vio mi coche, no sonrió. Simplemente asintió. Puse el coche en parking y apagué el motor. Salí, con las piernas temblorosas. Corrí hacia atrás y saqué a Ethan. Vamos, cariño, dije. Ve con la abuela. Subimos los escalones. Mi madre ya no estaba en la puerta. La puerta estaba cerrada. La abuela Eleanor extendió la mano y abrazó a Ethan. Oh, mi dulce niño, susurró, besando la parte superior de su cabeza. Estás helado. Lo siento mucho. Luego me miró. Sus ojos eran fieros. Estás temblando, Ashley. Estoy bien, dije, aunque no lo estaba. Lo estarás, dijo. Se volvió hacia la gran puerta de roble. No llamó. No tocó el timbre. Levantó su bastón y golpeó el pomo contra la madera, luego abrió la puerta. Ven conmigo, dijo. Entramos. El calor me golpeó primero, oliendo a canela y perfume caro. Luego el ruido. El albergue estaba lleno de gente. La música sonaba suavemente. La gente estaba de pie en grupos, sosteniendo bebidas, riendo. Mi madre estaba de pie cerca de la chimenea, sosteniendo una copa de champán, riendo de algo que Kevin estaba diciendo. Kevin llevaba un traje que parecía nuevo, probablemente pagado por papá. Cuando la abuela Eleanor entró conmigo y Ethan arrastrándose detrás de ella, la habitación no se quedó en silencio inmediatamente. Llevó un momento. La gente cerca de la puerta dejó de hablar. Dieron un codazo a sus vecinos. El silencio se extendió como una ola por la habitación hasta que la música fue lo único que pudimos oír. Mi madre se dio la vuelta. Su sonrisa cayó al instante. Su cara pasó de rubicunda y feliz a blanca pálida en un segundo. Me miró a mí, luego a Ethan y luego a la abuela Eleanor. Mamá, dijo, con la voz aguda y tensa. ¿Qué? ¿Qué haces? Pensé que estabas descansando en la cabaña. Lo estaba, dijo la abuela. Su voz no era fuerte, pero se extendió por la habitación en silencio hasta que recibí una llamada telefónica. Mi padre dio un paso adelante, con aspecto nervioso. Ahora, Eleanor, no hagamos una escena. Ashley, te dijimos que te callaras. La abuela Eleanor espetó. Ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos fijos en mi madre. Nos llevó directamente al centro de la habitación. Señaló el gran sofá de terciopelo justo delante de la chimenea, el asiento de honor. Siéntate, me dijo. Me senté. Ethan se subió a mi lado, escondiendo su cara en mi abrigo. Mi madre se acercó corriendo, bajando la voz a un susurro furioso. ¿Qué es esto, Ashley? Te dije que te fueras. Nos estás avergonzando. Tenemos invitados. Sí, dijo la abuela en voz alta. Sí, tenemos invitados. Tenemos muchos invitados. Pero extrañamente, no teníamos sitio para tu propia hija, mi madre se encogió. Es complicado, mamá. El jefe de bomberos. Deja de mentir, dijo la abuela. Se puso de pie delante de la chimenea, volviéndose para mirar a la gente. Miró a la multitud. Mi nuera me dice que hay un límite de aforo estricto esta noche. ¿Es eso cierto? Los invitados se sintieron incómodos. Nadie dijo una palabra. Obviamente, había mucho espacio. Le dijo a mi nieta, continuó la abuela, que no estaba en la lista, que tenía que irse en Nochebuena. Mamá, por favor.
Mi madre siseó, extendiendo la mano hacia el brazo de la abuela. Aquí no. Vamos a la cocina. La abuela apartó el brazo. No, hemos terminado de esconder cosas en la cocina. Hemos terminado con los secretos. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó su smartphone. Era un modelo antiguo, pero sabía cómo usarlo. Tocó la pantalla. Tengo una cámara de seguridad en el porche delantero, anunció la abuela a la habitación. La instalé el mes pasado debido a una actividad sospechosa que noté en la propiedad. Recibo alertas en mi teléfono. Mi madre se congeló. Sus ojos se abrieron con pánico genuino. Vi la alerta mientras me vestía, dijo la abuela. Vi a Ashley llegar y vi lo que hiciste. La abuela sostuvo el teléfono frente al soporte del micrófono que la banda había estado usando. Escuchemos todos la política de límite de aforo, ¿quieren? El feedback del micrófono chirrió por una fracción de segundo, haciendo que todos se encogieran. Luego el audio de la cámara del porche llenó la habitación. Era cristalino. Lo siento, Ashley. Límite de capacidad estricto este año. Normas del jefe de bomberos. Era la voz de mi madre. Fría, despectiva. Luego mi voz, sonando pequeña y desesperada. Mamá, hace un frío que pela. Condujimos 2 horas. Luego mi madre de nuevo. No estabas en la lista. Vete a casa. Luego el sonido de la pesada puerta cerrándose de golpe. Y finalmente el sonido de Ethan preguntando, «Mami, ¿hice algo malo?» La abuela Eleanor quitó el teléfono. El silencio en el albergue era pesado. Era sofocante. Todos los invitados en la habitación miraban a mi madre. Vecinos a los que había intentado impresionar durante años la miraban con disgusto. Mi prima Emily tenía la mano sobre la boca. Mi madre se quedó allí, con la cara roja brillante. Parecía querer desaparecer. Luego hizo lo que siempre hacía cuando estaba acorralada. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas reales. Yo conocía la diferencia. Eran las lágrimas de soy la víctima. Solo intentaba mantener a todos a salvo, sollozó, llevándose un pañuelo a los ojos. Es tan estresante organizar estos eventos. No quise decirlo así. Ashley sabe que la quiero. Solo estaba. Estaba abrumada. Miró a papá en busca de apoyo. Diles, Robert. Diles lo estresada que he estado. Papá abrió la boca, pero la abuela lo interrumpió. Guárdate las lágrimas, Susan, dijo la abuela fríamente. Ya no me funcionan. Y ciertamente no funcionan con los invitados ahora que han oído cómo tratas a tu propia sangre. Fue un malentendido. Kevin gritó desde atrás, dando un paso adelante. Llevaba una bebida en la mano, con aspecto enfadado. ¿Por qué haces esto, abuela? Estás arruinando la fiesta por Ashley. Apenas es de la familia. Nunca viene. Me encogí. Apenas es de la familia. La abuela volvió su mirada hacia Kevin. Era una mirada de hielo puro. Ven aquí, Kevin dijo. ¿Qué? Ven aquí, ordenó. Trae el estuche de plata contigo. Mis padres se pusieron rígidos. La caja de plata, mamá tartamudeó. Mamá, ¿por qué necesitas la plata ahora mismo? Solemos brindar con las copas de plata del abuelo en Nochebuena, dijo la abuela agradablemente, aunque sus ojos eran duros. Ve a buscarlas, Kevin. Están en el vitrina del pasillo. Kevin no se movió. Miró a mamá. Mamá miró a papá. Una conversación silenciosa y de pánico pasó entre los tres. No, no podemos, dijo Kevin. Perdimos la llave. Sí, papá añadió rápidamente. La llave no está. La encontraremos mañana. Es eso así, dijo la abuela. Qué extraño, porque el armario no está cerrado. Está atascado, mamá gritó un poco demasiado fuerte. La puerta está atascada. No podemos abrirlo. La abuela Eleanor metió la mano en su otro bolsillo. Sacó un trozo de papel. Era rosa.
Un recibo de una casa de empeño. No puedes abrirlo, dijo la abuela, su voz bajando a un susurro peligroso. Porque no hay nada dentro. La habitación jadeó. Kevin, dijo la abuela, levantando el resguardo rosa. ¿Te gustaría explicar por qué encontré esto en la papelera de la oficina? ¿Te gustaría explicar por qué la plata de la familia, que ha estado en este albergue desde 1920, está actualmente en Quick Cash Pawn en la calle Quinta? Miré a mi hermano. Su cara se había puesto gris. Yo iba a recuperarlo, Kevin tartamudeó. Fue solo un préstamo. Tuve una oportunidad de negocio. Solo necesitaba liquidez por unos días. Iba a recuperarlo la semana que viene. ¿Liquidez? La abuela se burló. Empeñaste plata antigua valorada en $50,000 por $4,000 en efectivo. Fue una inversión, Kevin gritó. ¿Y ustedes? La abuela se volvió hacia mis padres. Lo sabían, ¿verdad? Mis padres estaban en silencio. Miraron al suelo. Sabían que lo robó, dijo la abuela, y en lugar de castigarlo, en lugar de hacer que lo recuperara, decidieron prohibirle la entrada a Ashley a la fiesta. Me miró entonces, sus ojos suaves y tristes. No podía entender por qué insistían tanto en el límite de aforo para Ashley, dijo la abuela a mis padres. Pero ahora lo sé. Ashley tiene ojo para los detalles. Ashley organiza eventos. Ashley habría notado inmediatamente que la plata no estaba en el armario. Habría hecho preguntas. La verdad me golpeó como un mazazo. No me dejaron fuera porque me odiaran. Me dejaron fuera porque lo estaban protegiendo a él. Estaban protegiendo a su hijo ladrón de la única persona que lo habría descubierto. No fui rechazada porque no valiera nada. Fui rechazada porque era peligrosa para sus mentiras. La excluyeron para encubrir un crimen, anunció la abuela a la habitación. Eligieron al ladrón sobre la hija honesta. El trozo de papel rosa yacía en la alfombra como una herida. Nadie se movió para recogerlo. Fue solo un préstamo, Kevin volvió a gritar, con la voz quebrada. Miró a su alrededor, buscando un aliado, pero por primera vez en su vida, no encontró ninguno. Los vecinos, los socios de negocios, los primos lejanos, todos lo miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Me quedé congelada en el sofá. Mi cerebro iba a 1000 por hora, conectando puntos que no había visto en años. Las joyas desaparecidas del tocador de la abuela hace 3 años. El robo en el garaje donde solo fueron robadas las herramientas caras de papá. La vez que mi fondo para el coche desapareció del frasco de la cocina cuando tenía 16 años. Siempre había sido Kevin y ellos siempre lo habían encubierto. Ustedes sabían, susurré. Mi voz era suave, pero en el silencio mortal de la habitación, sonó como un disparo. Miré a mi madre. ¿Sabías que él robó la plata de la abuela? Mi madre se negó a mirarme a los ojos. Se frotaba las manos, con la cara manchada y llena de lágrimas. Ashley, no entiendes la presión a la que está sometido. Tiene deudas, deudas malas. Solo intentábamos ayudarlo a recuperarse antes de que la abuela se enterara. Así que me dejaron fuera, dije. La verdad me invadió como agua helada. Sabían que si entraba, iría a la cocina a ayudar a los camareros. Sabían que abriría ese armario para coger las cucharas especiales. Sabían que vería los estantes vacíos. Siempre tienes que ser tan entrometida, murmuró mi padre. Lo miré. ¿Entrometida? Papá, no soy entrometida. Soy observadora. Soy responsable. Por eso me tenían miedo. Ese fue el giro que nunca vi venir. Todos estos años, pensé que me excluían porque no era lo suficientemente buena. Pensé que era aburrida, poco atractiva, la hija extra. Pero no era eso. Me excluían porque yo era la única adulta en la habitación. Era la única que no jugaba su juego de negación. Yo era el testigo que no podían permitirse tener. No me odiaban porque fuera un fracaso. Me temían porque era competente. Sabían que no les permitiría barrer un robo de $50,000 bajo la alfombra.
La abuela Eleanor se acercó a mis padres. Parecía más pequeña que ellos, frágil y envejecida, pero en ese momento, era una gigante. Empeñaste mi historia, dijo la abuela a Kevin. Esas copas fueron un regalo de boda a mi abuela en 1920. Sobrevivieron a la Gran Depresión. Sobrevivieron a las guerras, pero no pudieron sobrevivir a tu codicia. Puedo recuperarlas, suplicó Kevin, agarrando la mano de la abuela. Ella se apartó como si la quemara. Abuela, por favor. Solo necesito 4.000. Puedo recuperarlas mañana. No arruines la Navidad por unos vasos de metal. ¿Unos vasos de metal? La abuela repitió, sacudiendo la cabeza. Eso es todo lo que ves. Dinero, objetos. No ves el legado. No ves la confianza. Se volvió hacia los invitados. Les pido disculpas a todos, dijo, su voz firme. Pero creo que es hora de que todos se vayan a casa. No hay fiesta. No hay nada que celebrar aquí esta noche. Los invitados no discutieron. Hubo un murmullo de acuerdo, el arrastrar de pies, el cerrar de cremalleras de los abrigos. La gente estaba ansiosa por irse. La atmósfera era tóxica. Mi prima Emily se detuvo junto al sofá al salir. Me apretó el hombro. No tenía ni idea, Ashley susurró. Lo siento mucho. Llámame la semana que viene. Asentí, aturdida. En 10 minutos, el albergue estaba vacío. La música estaba apagada. Los camareros estaban empaquetando la comida en la cocina, intentando ser invisibles. Solo estábamos nosotros, la familia rota. Mi madre dejó de llorar. Ahora que la audiencia se había ido, su cara se endureció. Se volvió hacia la abuela. ¿Estás feliz ahora, madre?, escupió. Nos humillaste. Humillaste a Kevin delante de todo el pueblo. ¿Quién lo va a contratar ahora? ¿Quién va a invertir en sus negocios? Esperemos que nadie, dijo la abuela con calma. Para que finalmente aprenda a trabajar para ganarse la vida. Es tu nieto, papá gritó. Se supone que debes apoyar a la familia. Estoy apoyando a la familia, dijo la abuela. Se acercó al sofá y me puso una mano en el hombro. Estoy apoyando a la única persona en esta habitación que nunca me ha pedido un centavo. Estoy apoyando a la mujer a la que dejasteis fuera en la nieve. La línea estaba trazada. Eran 3 contra 2, pero la abuela tenía todas las cartas. El reloj de la chimenea dio las 10. El fuego se estaba apagando, convirtiéndose en brasas, proyectando largas y espeluznantes sombras por la habitación. Todos, cálmense, dijo papá, intentando recuperar el control. Se sirvió una bebida del carrito del bar, con las manos temblorosas. Lo arreglaremos por la mañana. Kevin cometió un error. Pagaremos la casa de empeño, recuperaremos la plata, y nadie necesita saber más detalles. Simplemente vayamos a la cama. No, dijo la abuela. Papá congeló el vaso a mitad de camino de su boca. Disculpa. Nadie se va a la cama aquí, dijo la abuela. Ni tú, ni Susan. Y ciertamente no Kevin. Es Nochebuena, mamá, dijo papá, una risa nerviosa escapando de sus labios. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que se vayan, declaró la abuela. La habitación volvió a quedar en silencio total. Incluso Ethan dejó de moverse. ¿Irnos?, preguntó mamá. Salir de la habitación. Abandonar la propiedad, corrigió la abuela. No puedes hablar en serio, Kevin se burló. Hace un frío que pela fuera y esta es nuestra casa. ¿Lo es?, preguntó la abuela. Volvió a meter la mano en su pequeño bolso de terciopelo. Esta vez no sacó un teléfono ni un recibo. Sacó un documento doblado. Parecía viejo. Construí este albergue con mi marido hace 45 años, dijo la abuela. Cuando tu padre murió, miró a mi padre, te dejé mudarte para ayudar a gestionar el mantenimiento. Te dejé fingir que era tuyo. Te dejé jugar al señor de la mansión. Pero la escritura, el título, golpeó el papel sobre la mesa. Mi nombre es el único en esta escritura.
Eleanor Harrison, no Robert, no Susan, no Kevin. La cara de mi padre se puso pálida. Mamá, no puedes echarnos. No tenemos a dónde ir. Tienen un apartamento en la ciudad, dijo la abuela. El que comprasteis con el dinero que pedisteis prestado del fondo de mantenimiento el año pasado. Les sugiero que vayan allí. Pero está a 2 horas de distancia, mamá chilló. Es Nochebuena. Está nevando. Los ojos de la abuela brillaron. ¿Oh, hace frío fuera? Es inconveniente ser rechazado en la puerta en Nochebuena. Me señaló. Se lo hiciste a ella, dijo la abuela, su voz temblando de rabia. Miraste a tu propia hija a los ojos. Miraste a tu nieto de 6 años a los ojos. Y les dijiste que se fueran a casa por un falso límite de aforo. Eso fue diferente, mamá lloró. Ashley es fuerte. Ella puede con eso. Y tú eres blanda, dijo la abuela. Y ese es el problema. Han sido blandos toda su vida, viviendo de mi trabajo duro. Bueno, el paseo gratis ha terminado. Miró el reloj. Son las 10:05 de la noche, dijo. Les doy hasta medianoche. Empaquen sus cosas esenciales, suban a sus coches y salgan de mi tierra. ¿Y si no lo hacemos? Kevin desafió, cruzándose de brazos. Intentaba parecer duro, pero parecía un niño enfurruñado. Vas a llamar a la policía a tu propia familia. La abuela lo miró con pura decepción. Ya los llamé, dijo. La mandíbula de Kevin cayó. Denuncié un robo, dijo la abuela con calma. Hurto mayor, $50,000. La policía viene a recoger el resguardo de la casa de empeño y a tomar declaración. Si todavía estás aquí cuando lleguen, Kevin, podrás explicarles por qué le robaste a una anciana. Kevin no esperó. El color se le escurrió de la cara tan rápido que parecía un fantasma. No hizo una maleta. No se despidió. Cogió sus llaves de la mesa y salió corriendo por la puerta. Oímos su camioneta arrancar fuera y salir derrapando del camino de entrada, los neumáticos patinando sobre el hielo. Huyó como el cobarde que era. Mis padres se quedaron allí atónitos. Su chico de oro los había abandonado sin mirar atrás. Nos dejó, mamá susurró. Siempre lo hace, dije. Solo se queda cuando hay dinero de por medio. Papá miró a la abuela, luego a mí. Parecía destrozado. Mamá, por favor. Medianoche, dijo la abuela. Les dio la espalda y se sentó a mi lado. Ashley, ¿quieres un chocolate caliente? Mis padres se quedaron allí otro minuto, esperando a que ella se quebrara. Esperando el perdón que siempre había llegado antes, pero la abuela solo acarició el pelo de Ethan y los ignoró. Finalmente, se movieron. Los oí correr escaleras arriba. Oí maletas arrastrarse por el suelo. Oí gritos. A las 11:45 de la noche, ya estaban abajo. Estaban abrigados con sus chaquetas, arrastrando equipaje de diseño. Mamá se detuvo en la puerta. Me miró. Espero que estés contenta, Ashley. Destrozaste esta familia. La miré. Me sentí triste, sí, pero ya no me sentía culpable. No la destrocé, mamá, dije en voz baja. Simplemente dejé de mantenerla unida por ti. Ella sonrió con desdén y salió. Papá la siguió con la cabeza baja. La pesada puerta de roble se cerró de golpe tras ellos. El sonido de su motor se desvaneció en la distancia. La abuela exhaló un largo y pesado suspiro. Se desplomó ligeramente contra los cojines del sofá, la energía se le escapaba. ¿Estás bien, abuela?, pregunté, tomando su mano. Su piel se sentía tan fina como el papel. Estoy cansada, Ashley susurró. He estado cansada durante mucho tiempo. Esperé demasiado para hacer eso. Lo hiciste hoy, dije. Eso es lo que importa. Lo hice por ti, dijo. Y por él asintió hacia Ethan, que se había quedado dormido con la cabeza en mi regazo. Gracias, dije. No me des las gracias todavía, dijo ella, sentándose más erguida.
Tenemos asuntos que discutir. La abuela Eleanor no quiso esperar hasta la mañana. Dijo que la adrenalina la mantenía despierta y que necesitaba arreglar las cosas antes de poder descansar. Me llevó a su estudio, una habitación en la que rara vez me permitían entrar cuando era niña. Olía a libros viejos y a madera de cedro. Se sentó detrás del enorme escritorio de caoba y sacó una carpeta de cuero. «Mi testamento», dijo. Me senté en la silla de invitados sintiéndome fuera de lugar. «Abuela, no necesitas hablar de esto. Vas a vivir para siempre». Ella se rió secamente. «Tengo 82 años, Ashley, y esta noche me quitó 5 años de vida. Necesitamos ser prácticos». Abrió la carpeta. Vi marcas de tinta roja por todas las páginas. Durante años, dijo, este testamento dividió todo en 3 partes. Una para tu padre, una para Kevin, una para ti. Partes iguales, me miró. Pensé que era justo. Pensé que si trataba a todos por igual, actuarían decentemente por igual. Fue generoso, dije. Fue una tontería, me corrigió. Esta noche me mostró la verdad. Si le dejo este albergue a tu padre, lo hipotecará para pagar las deudas de Kevin. Si se lo dejo a Kevin, lo venderá en un mes y se gastará el dinero en coches rápidos. Y si te dejo un tercio, te intimidarán. Te obligarán a venderles tu parte. Sabía que tenía razón. Me habían intimidado toda mi vida. Nunca me dejarían ser socia. La abuela tomó un bolígrafo. Tachó una enorme sección del texto con una línea firme y oscura. Llamaré a mi abogado a primera hora de la mañana, dijo. Pero te lo digo ahora para que no haya secretos. Me miró directamente a los ojos. Te lo dejo todo a ti, Ashley. El Lakeside Lodge, las 50 acres de tierra. Mi cartera de inversiones, las cuentas de ahorro, todo. Mi boca se abrió. Abuela, no puedes. Eso es. Son millones de dólares. Me odiarán. Dirán que te manipulé. Que hablen, dijo bruscamente. Ya te odian, Ashley. Odiarte no cambiará nada. Darles dinero no hará que te quieran. Solo les dará más munición para hacerte daño. Pero es demasiado, tartamudeé. No lo merezco. Eres la única que lo merece. La abuela golpeó la mano en el escritorio. Tú que construiste un negocio de la nada. Tú que pagas tus propias facturas. Tú que criaste a ese niño hermoso sin ayuda. Tú que volviste esta noche incluso después de ser humillada solo porque su abuela te lo pidió. Me apuntó con el bolígrafo. Este albergue es un negocio, Ashley. Necesita un gerente. Necesita a alguien que sepa trabajar. Tu madre lo trató como un palacio para su ego. Tu padre lo trató como un cajero automático. Tú lo tratarás como un hogar y un negocio. Mamá dijo, dudé. Mamá dijo que solo es Ashley. Cree que no soy nadie. La expresión de la abuela se suavizó. Extendió la mano por encima del escritorio y tomó mi mano. Dijo que solo es Ashley como un insulto, susurró la abuela. Pero está equivocada. Tú eres Ashley. Eres la roca. Eres la única que actuó como familia. Ser solo Ashley es lo mejor que puede ser. Cerró la carpeta con un golpe final. Está decidido. Ahora eres la heredera. Tengo una condición. Lo que sea, dije. Tienes que mudarte, dijo. Soy demasiado vieja para vivir en esta casa grande sola, y me niego a vivir con ellos nunca más. Te quiero a ti y a Ethan aquí. Quiero oír los pasos corriendo en el pasillo. Quiero oler tu cocina en la cocina. Quiero que este lugar vuelva a estar vivo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Había pasado toda mi vida de pie fuera de esta casa, mirando hacia adentro, deseando pertenecer. Y ahora la mujer que la construyó me estaba entregando las llaves. Sí, dije, secándome las mejillas. Sí, abuela. Nos mudaremos mañana. Ella sonrió, una sonrisa genuina y cansada. Bien. Ahora, ayúdame a levantarme. Es pasada la medianoche.
Feliz Navidad, Ashley. Feliz Navidad, abuela. El olor a pino y ajo asado llenaba el aire. Era Nochebuena de nuevo. Me encontraba en el centro del salón de baile del Lakshad Lodge, ajustando un centro de mesa hecho de acebo y rosas blancas. La habitación se veía diferente a como estaba hace un año. Las cortinas oscuras y pesadas habían desaparecido, reemplazadas por lino transparente que dejaba entrar la luz invernal. La atmósfera cargada y pretenciosa se había ido. Ahora el albergue se sentía cálido, acogedor. Mamá, mira. Ethan vino corriendo por el suelo pulido, deslizándose con sus calcetines. Ahora tenía 7 años, más alto y con un diente frontal que le faltaba. Sostenía un hombre de jengibre gigante. La abuela me dejó ponerle los botones de gominola, vitoreó. Se ve delicioso. Me reí, limpiándole una mancha de harina de la nariz. ¿Dónde está la abuela? En la cocina, dando órdenes al chef, dijo una voz grave detrás de mí. Me volví para ver a Daniel sonriéndome. Daniel era el nuevo jefe de jardinería que había contratado hace 6 meses. Era amable, tranquilo y fuerte. Y a diferencia de los hombres de mi pasado, escuchaba cuando hablaba. Llevábamos 3 meses saliendo. Era lento, era simple y era maravilloso. Le dijo al chef que su salsa carecía de alma. Daniel se rió, dándome una taza de sidra caliente. Eso suena a ella. Sonreí, tomando la taza. Miré alrededor de la habitación. En 1 hora, las puertas se abrirían. Pero esta ya no era una fiesta privada para snobs. Había convertido la fiesta anual de Nochebuena en una gala benéfica comunitaria. Estábamos recaudando dinero para el refugio de niños local. El límite de aforo estaba determinado por el código de incendios, no por el estatus social. Todo el mundo era bienvenido. Me acerqué a la ventana y miré la nieve. Muchas cosas habían cambiado en 365 días. El desalojo se mantuvo. Mis padres habían intentado luchar durante unas semanas, enviando correos electrónicos furiosos y amenazando con acciones legales. Pero el abogado de la abuela fue implacable. Una vez que se dieron cuenta de que el grifo del dinero estaba realmente cerrado, se retiraron. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones cerca de la ciudad. Ahora, por lo que supe a través de mi prima Emily, no era un hogar feliz. Pasaban los días discutiendo por dinero y culpándose mutuamente por perder la herencia. Me llamaban de vez en cuando, normalmente cuando necesitaban algo. Había aprendido a no contestar. Kevin estaba en peor forma. La policía había investigado el resguardo de la casa de empeño. Fue acusado de hurto mayor. Como era la primera ofensa y la abuela no quería verlo pudrirse en la cárcel, abogó por la libertad condicional y la restitución. Actualmente trabajaba en un lavado de coches y el 50% de su sueldo era embargado cada mes para pagar a la abuela por la plata. Lo odiaba. Me odiaba, pero finalmente estaba enfrentando las consecuencias y eso fue lo más saludable que le pudo haber pasado. En cuanto a mí, estaba cansada, pero era un buen cansancio. Dirigir el albergue era un trabajo duro. Me levantaba a las 5 de la madrugada la mayoría de los días. Gestionaba las reservas, el personal, las renovaciones, pero cada dólar que ganaba era honesto. Cada decisión que tomaba era mía. Ya no era la sombra. Ya no era la otra hija. Era la dueña. Era la matriarca en formación. La abuela Eleanor entró en el salón de baile, apoyándose en su bastón, pero moviéndose con una energía vivaz que no había tenido el año pasado. Llevaba un vestido de terciopelo rojo, del mismo color que yo había llevado aquella noche. Todo se ve perfecto, Ashley dijo, asintiendo a las decoraciones. Aprendí de la mejor, dije. Se acercó y se puso a mi lado junto a la ventana. Miramos el camino de entrada. Estaba vacío en ese momento, pero pronto estaría lleno de amigos, vecinos y gente que realmente quería estar aquí. ¿Los echas de menos?, preguntó la abuela en voz baja. Lo pensé. Pensé en la ansiedad que solía sentir en el estómago cada vez que entraba por este camino. Pensé en la desesperada necesidad de su aprobación. Pensé en el viento frío en mi cara cuando mi madre cerró la puerta.
Echo de menos la idea de ellos, admití. Echo de menos a los padres que quería que fueran, pero no echo de menos a quienes realmente son. No echo de menos el dolor. Bien, dijo la abuela. La paz es mejor que la pretensión. Ethan pasó corriendo a nuestro lado, persiguiendo a Daniel, riendo a carcajadas. El sonido resonó en las vigas altas del techo. Esta casa ya no era un museo de plata robada y secretos familiares. Era un hogar. ¿Lista para abrir las puertas?, preguntó la abuela. Tomé una respiración profunda. Me sentía firme. Me sentía fuerte. Sí, dije. Que entre todo el mundo. Esa noche en el porche lo cambió todo para mí. Pero no fue porque heredé un albergue. Fue porque finalmente dejé de llamar. Durante 30 años, estuve fuera del corazón de mi familia rogando que me dejaran entrar. Pensé que si llamaba más fuerte, si traía mejores regalos, si era más inteligente, más guapa, más exitosa, finalmente abrirían la puerta y dirían, bienvenida a casa, Ashley. Pero la puerta no estaba cerrada porque yo no fuera digna. Estaba cerrada porque las personas dentro estaban rotas. Sé que hay personas leyendo esto ahora mismo que se están congelando en algún porche. Tal vez no es Nochebuena. Tal vez es un cumpleaños que olvidaron. Tal vez es una boda a la que no te invitaron. Tal vez es solo una llamada telefónica de un martes en la que te hicieron sentir pequeño. Estás ahí tiritando, preguntándote qué te pasa. Te preguntas qué necesitas cambiar para que te amen. Estoy aquí para decirte la verdad. No puedes cambiar la capacidad del corazón de otra persona. Si no tienen sitio para ti, no es porque seas demasiado grande. Es porque su mundo es demasiado pequeño. Mi madre me dijo que había un límite de aforo. Estaba mintiendo sobre el edificio, pero decía la verdad sobre sí misma. No tenía la capacidad de amar a una hija que no podía controlar. No tenía la capacidad de valorar a un hijo del que no podía presumir. Deja de congelarte fuera de puertas que nunca se abrirán. Da miedo irse. Es aterrador dar la vuelta y caminar solo de regreso a la nieve. Crees que morirás de frío, pero no lo harás. Porque cuando te alejas de las personas que te hacen daño, empiezas a caminar hacia las personas que te sanarán. Encontrarás a tus abuelas Eleanor. Encontrarás a tus Daniel. Encontrarás la fuerza para construir tu propio fuego. Y déjame decirte, el fuego que construyes tú mismo. Arde más cálido y brillante que cualquier cosa que ellos pudieran darte. No eres demasiado. No eres el problema. Simplemente estás en la casa equivocada. Así que recoge tu dignidad, aprieta la mano de tu hijo, date la vuelta y no mires atrás. Cuando dejas atrás a las personas tóxicas, lo único que pierdes es dolor y lo que ganas es todo.